Hola, ¿qué tal? Espero y se encuentren muy bien. Somos el equipo 4. Mi compañero Pedro Daniel y su servidor José Eduardo les presentaremos la NIF A5, titulada Elementos básicos de los estados financieros. Comenzamos. Esta importante NIF tiene como objetivo definir los elementos básicos que conforman los estados financieros para lograr uniformidad de criterios en su elaboración, análisis e interpretación entre los usuarios generales de la información financiera. Las disposiciones de esta NIF son aplicables para todas las entidades que emitan los estados financieros en los términos establecidos por la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Los estados financieros no solo son útiles para las entidades reguladoras, sino también para las mismas empresas. Gracias a ellos se pueden saber las variaciones y evoluciones que sufre una empresa durante un periodo específico. Asimismo, esta información también resulta útil para terceros como inversores y así se puede tener un mejor control para la toma de decisiones. Balance general y sus elementos. El balance general es el estado financiero que como principal tiene es determinar la situación financiera de una entidad económica en un periodo determinado. Debemos tener en cuenta que la palabra balance nos representa siempre la igualdad entre dos grupos de cosas, es decir, que lo podemos representar como una balanza en donde colocamos por un lado en uno de los platillos los recursos y en el otro las obligaciones y el patrimonio. Siempre debe existir la igualdad de peso y a su vez es una forma de representar la dualidad económica de la entidad y para ello se compone de diferentes cuentas que se clasifican en activo, pasivo y capital. Por un lado, los activos representan los recursos económicos con los que cuenta la entidad que buscan fundamentalmente beneficios económicos futuros derivados de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. Tenemos dos tipos: activo tangible, materias primas, mobiliario, etc. Activo intangible, relaciones con clientes, nuestros procesos operativos, etc. Para entender mejor esto, el activo está constituido por las cosas de valor que poseen y expresan que tales cosas tienen valor para sus dueños por diferentes razones, entre las cuales se podrían mencionar porque pueden emplearse como medio de compra, el dinero, porque está constituido por derechos provenientes de créditos exigibles, podrían ser clientes o doctos por cobrar, porque pueden venderse y convertirse en flujo de efectivo, las mercancías, porque representa beneficios potenciales, derechos o servicios derivados de su uso, podrían ser los edificios o maquinaria. Como siguiente elemento tenemos al pasivo, está constituido por las sumas que el negocio adeuda a los acreedores. Un negocio puede tener deudas en forma de cuentas por pagar, documentos por pagar, hipotecas, salarios acumulados, impuestos pendientes de pago, préstamos bancarios, etc. Es una obligación presente de la entidad identificada, cuantificada en términos monetarios que representa una disminución futura de beneficios económicos. Por otro lado, tenemos el capital o capital contable, que pues más que nada es la diferencia o resta entre el valor de todas las propiedades de la empresa y el total de sus deudas. Por ejemplo, si una entidad tiene en efectivo, mercancías, mobiliario y terrenos un total de 500,000 pesos y documentos por pagar por valor de 100,000 pesos, su capital contable es de 400,000 pesos. Como se dieron cuenta, solo se hizo una resta de lo que tenían, o sea, sus activos, con las deudas a pagar, sus pasivos. Aquí se puede observar el capital contribuido por aportaciones de propietarios y el capital generado por utilidades de pérdidas. Por lo tanto, el balance general desde el punto de vista financiero nos muestra la igualdad que se da entre la diferencia del activo, los recursos de que dispone la entidad para la realización de sus fines, con el pasivo, que da como resultado el capital contable, fuente de recursos externos o internos. A continuación, yo les estaré comentando sobre los estados de resultados y de actividades. Un estado de resultado es un tipo de estados financieros. En este podemos darnos cuenta que está más detallado los ingresos recibidos, los gastos efectuados,
Así también como se logra determinar la utilidad o pérdida de una entidad, esta siempre tiene que tener un fin lucrativo. El estado de resultados se integra por los siguientes elementos. El primero, el que es el ingreso, a lo que nos referimos con ingresos. El aumento de activos o la disminución de pasivos quiere decir que sea el incremento de nuestro dinero o el pago de deudas de nuestra entidad con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta. El costo son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una entidad con la intención de generar ingresos. Así podemos decir que el costo son valores en recursos que se entregan o se pueden prometer entregar para obtener un bien o servicio con la intención de generar un ingreso. Lo siguiente es una utilidad o pérdida neta. La utilidad neta es el valor residual de los ingresos de la entidad lucrativa, siempre y cuando sus costos y gastos sean menores a los ingresos. En caso contrario, que los costos y los gastos sean superiores a los ingresos, lo que resulta es una pérdida neta. En otras palabras, podríamos decir que si mis gastos y costos son superiores a lo que tengo como ingresos, no tengo una ganancia. En cambio, si mis costos y mis gastos no superan los ingresos, obtengo una ganancia. Siguiente punto, el gasto. El gasto es el pago para cubrir aspectos de la empresa. El gasto se puede clasificar en 4 partes. Primero, gasto fijo. Son aquellos gastos obligatorios que sin importar en qué situación se encuentre la empresa, siempre van a tener que ser efectuados en cierto periodo determinado. Ejemplos son los pagos de servicios, como la luz o la renta del local en que opere la empresa. Segundo punto es el gasto variable. Este es un gasto repentino, es decir, no sucede siempre, pero inesperadamente puede llegar a ocurrir. Tal podría ser el caso en que se descomponga una computadora y se vea en la obligación de comprar una nueva, o también que se dañe la puerta de la oficina y se tenga que mandar a componer. Tercer punto es el gasto operacional. El gasto operacional son aquellos gastos que tienen que efectuarse para que se puedan desempeñar las diferentes actividades de la organización. Un ejemplo en una empresa es el pago a las personas que trabajan en ella, es decir, el pago de la nómina. El siguiente es el gasto no operacional, aquellos gastos que no son contemplados para los egresos, pero tienen que ser efectuados. La única diferencia es que si no se llegan a pagar, estos no afectarían directamente la operación de nuestra entidad. Por ejemplo, sería el pago de un impuesto, en tal caso el predial, que si no lo pago en un año, no afectará en nada lo operacional de mi entidad. Y eso sería todo por el estado de resultados. Ahora, en el estado de actividad, se podría decir que cumplen la misma función que el estado de resultados y comparten el mismo objetivo. La única diferencia es que esto es para las entidades que no tienen un fin lucrativo, además de que en el estado de actividad no se desglosa la utilidad o pérdida neta del patrimonio contable. Ahora bien, les voy a hablar de los estados de flujo y efectivo. Los estados de flujo y efectivo son estados de cambios en la situación financiera, emitidos por entidades lucrativas o como los que no tienen propósitos lucrativos. En estas se analizan las entradas y salidas de efectivo y de otros tipos de activos, donde se analizará el origen de estos recursos, ya sea por operación comercial, inversión o financiamiento. Por operación comercial podemos decir que es la adquisición o venta de un bien propio en el cual hemos tenido una ganancia o una pérdida. Por inversión quiere decir que personas ajenas a nuestra entidad proporcionarán dinero con el fin de su inversión obtenga beneficios para ellos a largo plazo. Y por financiamiento, que es la obtención de recursos a través de un préstamo. Todo esto se puede calcular a través de métodos directos e indirectos. El directo es a través de ordenar los cobros y pagos en base a categorías principales. En el método indirecto se va a generar a partir de la utilidad que nos arroja el estado de resultado. A este le sumamos las partidas que no significaron salidas de dinero y le restamos las partidas que no implicaron entrada de efectivo. Asimismo, a ese resultado le restamos el aumento de las cuentas por cobrar, le sumamos la disminución de los inventarios, los aumentos de las cuentas por pagar, los aumentos de las demás partidas del pasivo correspondientes a las actividades de operación como impuestos, obligaciones laborales, etc.
Entradas y salidas. El ingreso y egreso son términos opuestos. El ingreso representa una entrada de dinero y el segundo se refiere a una salida de este. En una persona un ingreso suele ser principalmente por su salario. En cambio, un egreso puede ser de dos tipos: el gasto, que son las salidas de dinero necesarias, ya sea por su consumo básico, pero que ya no se puede recuperar ese dinero, y las inversiones, que es donde se espera que generen un ingreso posteriormente. Por ejemplo, la compra de una acción de una empresa. Sabe que hizo el gasto, pero sabe que también que recuperará el dinero a largo plazo. A continuación, se les mostrará un ejemplo de estado resultado, en el cual podemos ver de manera detallada los ingresos recibidos, los gastos efectuados, así como la utilidad o la pérdida que obtuvimos. En el siguiente podemos ver el listado de flujo de efectivo, en el cual podemos ver los ingresos y los egresos, y el resultado de la suma y la resta de estos. Por último, podemos ver el flujo de activos y pasivos que nos generan un total del capital contable. También se muestra en nuestra fuente bibliográfica donde obtuvimos los datos. Y nos despediremos con una frase anónima: quien no puede llevar la contabilidad de sus actos no está preparado para entender un gran porcentaje de la vida. Muchas gracias, esa ha sido nuestra exposición del equipo 4.